ubicados en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Esta es la porción de la escritura que quiero que meditemos en esta mañana, que nos corresponde hoy. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Y esta enseñanza se titula El juicio de Dios. El juicio de Dios, porque creo que este es el principal tema que aborda Pablo durante estos versículos que acabamos de leer todos juntos. El juicio de Dios. Seguimos avanzando, iglesia, por las líneas de Romanos y hemos visto ya grandes verdades. En su introducción, el apóstol Pablo nos dio una definición del evangelio, que es el evangelio de la justicia de Dios. ¿Recuerdan? Que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y también lo último que estuvimos considerando fue la cuestión de la condición y la culpabilidad de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Es cierto? Y ahora Pablo da un paso más. Va de la condición de todos los hombres ¿a qué? Al juicio de Dios, ¿verdad? De hecho, ya en el último versículo del capítulo 1, me refiero a Romanos 1, versículo 32, ya Pablo estaba introduciendo el tema del juicio de Dios. ¿Sí lo notan? Quienes habiendo entendido el qué, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, Pablo da el paso de la culpabilidad de todos los hombres a la realidad del juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, en este tiempo, hermanos y amigos. Y para eso vamos a ir viendo algunas verdades importantes de esta porción de la Escritura. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que no hay excusas. No hay excusas. Ya en el capítulo 1, versículo 20, Pablo había dicho lo siguiente, hablando de la revelación general de Dios, ¿recuerdan? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya él lo había mencionado, pero ahora aquí lo vuelve a afirmar. ¿Cuál afirmación? La siguiente, y escuchemos con atención. No importa quién seas tú, es lo que nos dice Pablo. ¿Sí lo notan? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No importa si eres hombre o mujer, no importa en cuál edad de la historia humana hemos vivido o han vivido los hombres, no importa cualquiera que sea tu nacionalidad, quien quiera que seas tú, lector, cualquiera que seas tú que oye, Pablo está diciendo esto es para todos. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No hay duda que acá Pablo no solamente tenía en mente a quienes escribían Romanos, sino que él sabía que esas palabras iban a permanecer por siglos. Y él necesitaba usar unas palabras que aplicaran a todos. De modo que él dice, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. ¿En qué sentido inexcusable? Hermanos y amigos, Pablo acá está teniendo su mente fija en solo una cosa, el juicio de Dios. Ese es el tema de estos primeros 6 versículos, el juicio de Dios. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto de eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú? Que en el día del juicio de Dios, hermano y amigo, no existirá un solo hombre que pueda sacar algún tipo de ¿qué? De excusas. Todos los hombres callarán su boca a la espera de la sentencia final.
¿Y por qué? ¿Por qué todo hombre es inexcusable? Porque Dios mismo se encargó de dejar al hombre sin excusas. ¿En qué sentido? Bueno, ya vimos una, la creación, ¿verdad? Todos tienen acceso al testimonio de la creación, lo cual lo hace inexcusable. Sin embargo, hay otra razón más, y es la conciencia de todos los hombres, la conciencia de todos los seres humanos, aunque eso lo vamos a ver al final, más adelante. Así que, en otras palabras, que nadie sueñe con que aquel día podrá excusarse delante de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Nadie podrá decir, Señor, pero tal cosa. Señor, pero tal otra cosa. Nada. Es lo que dice Pablo acá. Eres inexcusable. Somos inexcusables. Posterior a decir esa afirmación, el apóstol se quiere centrar en una audiencia específica. Y él quiere atacar la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa. Si notamos que en el capítulo 1, Pablo se dirigió a todos los libertinos, por así decirlo, ¿cierto? Todos los que practican cualquier cantidad de los pecados que él mencionó acá. Él les dice a ellos en el capítulo 1, ustedes están atestados de maldad y por tanto son dignos de muerte. Pero ahora, comenzando el capítulo 2, Pablo se quiere dirigir a los moralistas, a los fariseos, por así decirlo. ¿A quiénes se dirige acá comenzando el capítulo 2? A todos los que se creen buenos y justos en sí mismos, a los que se creen mejor que los demás, a los religiosos. Y a ellos también les dice Pablo lo mismo. Ustedes están atestados de maldad y por lo tanto son dignos de muerte. Y es muy probable, hermanos y amigos, que Pablo tuviera en gran parte en mente aquí a los judíos, que creían mejor que quienes, que los gentiles, ¿verdad? O en otras palabras, Pablo se dirige a esos corazones que están pronto para juzgar a otros, pero que en esencia están haciendo ¿qué? Lo mismo, en esencia hacen lo mismo. Notemos acá algo, iglesia, el problema no está en juzgar. Pablo no está en el versículo 1 y 2, no está diciendo que lo malo sea juzgar en sí mismo, sino en juzgar y estar haciendo lo mismo. Porque él dice, si tú que juzgas a otro haces lo mismo, en última instancia te estás condenando a ti mismo. O en otras palabras, con la vara que midas a otro, serás medido tú también. Los moralistas que están sin Cristo están tan necesitados de nacer de nuevo como los libertinos. El fariseo está en las mismas condiciones que el homosexual, como vimos en Romanos capítulo 1. Sí, este texto se dirige a los que dicen, gracias Dios porque no soy como este publicano. Y a continuación, Pablo dice una gran verdad, hablando del juicio, que el juicio es ineludible. Si lo notan en el versículo 3, y piensas es esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Hermanos y amigos, ni el hipócrita, ni el libertino, ni el moralista debe pensar que el juicio de Dios no es para él. Nadie debe pensar que el juicio de Dios es para otros, pero no
para nosotros. ¿Saben algo, hermanos y amigos? Todos los que estamos acá, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Segunda de Corintios 5, 10. Y en ese pasaje Pablo se incluye, seremos juzgados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Cuál es la gran realidad que Pablo quiere tocar acá, hermanos? Todos seremos juzgados. Todos los seres humanos, sin excepción, tendrán que pasar por lo que la Biblia llama el juicio de Dios. Es decir, este juicio es ineludible. ¿Qué quiere decir ineludible? Que no se puede, ¿qué? Evitar. No se puede evitar. No se puede escapar. No se puede huir. ¿No era eso acaso lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Allí Juan veía a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo y él les dijo eso, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista lo que decía es, ¿quién les enseñó a ustedes que pueden escapar del juicio de Dios? Se engaña a sí mismo aquel que piensa que podrá escapar del juicio venidero. Versículo 4 de nuestro capítulo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si tú estás hoy, hermano o amigo, sin Cristo, piensa seriamente en el versículo 4. ¿Qué maldad terrible es aquella, la de menospreciar la gracia de Dios, de tener en poco su bondad y su ¿qué? Paciencia. Y si tú estás en Cristo, nunca olvides que todo lo debes a Cristo y a su bondad. Hermanos y amigos, todos los días Dios es paciente para contigo y para conmigo. Dios es paciente para con los impíos. Dios es paciente para con los creyentes. Todos los días. Porque el texto nos dice que cada día el Señor nos guía al arrepentimiento. De aquí quisiera citar brevemente al predicador Spurgeon con respecto al versículo 4. Abro comillas. Me parece que cada mañana cuando un hombre despierta aún impenitente, o sea, sin arrepentimiento, y se encuentra fuera del infierno, la luz del día parece decirle, brillo sobre ti otro día para que en este día te puedas arrepentir. Cuando tu cama te recibe en la noche, creo que parece decirte, te daré otra noche de descanso para que puedas vivir y volverte de tus pecados y confíes en Jesús. Cada bocado de pan que llega a la mesa dice, yo tengo que sostener tu cuerpo para que tengas espacio para arrepentirte. Cada vez que abres tu Biblia, las páginas te dicen, hablamos contigo para que te puedas arrepentir. Cada vez que escuchas un sermón, si tal sermón que Dios quiere que prediquemos, te suplica diciendo que vuelvas al Señor y vivas. Cierro comillas. Sí, hermanos, cada día que pasa es una oportunidad de arrepentimiento. Y lo que Pablo nos dice acá es que no cometamos la gran maldad de menospreciar y de desechar tanta bondad y tanta paciencia, porque Dios es rico en misericordia. Notemos cómo Pablo en un capítulo que habla del juicio de Dios, resalta su ¿qué? Su misericordia y su bondad y su paciencia.
Pero ¿qué suele suceder, iglesia y amigos? Que el hombre menosprecia las riquezas de la gracia y paciencia de Dios y sigue levantando su puño contra su hacedor, de manera que su corazón se vuelve, ¿qué? Como una piedra. En vez de ser sensible a su maldad, a su pecado, a su condición, a la necesidad de un Salvador, se endurece más y más y se rehúsa al arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? Dicen algunos. Y se hace todo lo que está al alcance para quitar de nuestras mentes la realidad de un juicio venidero. Pero al actuar y pensar de esa manera, de razonar así, Pablo lo que dice es, lo único que estás haciendo, amigo, es acumulando ira para el día de la ira. Versículo 5. ¿Qué es esto de atesorar ira para el día de la ira? En otras palabras, es acumular ira para ese día. Es como si acá el hombre, hermanos, fuera comparado, haga de cuenta, una copa en la cual caen gotas de la ira de Dios. Y el hombre que está sin Cristo, todos los días, con su maldad y su pecado, hace que esa copa se vaya llenando más y más, gotica a gotica, hasta que llega ¿qué? La gota que rebosó la copa, ¿verdad? O en otras palabras, hasta que el tiempo de la paciencia de Dios termine. Y como dice Hebreos, solo queda una horrenda expectación de juicio. Atesorando ira para el día de la ira. Ahora, hermanos, en los versículos 6, quizás hasta el 10, debemos notar algo importante. La salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. Piensa en eso. La salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. ¿Por qué? Pablo está afirmando acá que en el día del juicio unos recibirán ira y enojo de Dios y otros a su vez que recibirán honor, gloria, paz, vida eterna, ¿verdad? Unos reciben lo uno por perseverar en la verdad, por obedecer al evangelio. Los otros reciben enojo e ira por no obedecer a la justicia. Pablo con esto no está afirmando que la salvación sea por obras. El mismo autor es claro en otras escrituras, ¿verdad? O en el mismo Romanos también. Sin embargo, esos que obedecen a la verdad y perseveran en hacer bien es porque Dios ha obrado en ellos, ¿verdad? Pero con todo y eso, el versículo 6 nos afirma, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O como lo dice otro texto de la Escritura, según lo que hayan hecho en el cuerpo. ¿Qué nos enseña acá esto, hermanos? Que en el juicio será por las obras. Unos recibirán lo que sus obras, ¿qué? Merecen, ¿verdad? Y otros serán perdonados y absueltos porque sus obras fueron pagadas por la obra de otro, que es Cristo el Señor. Pero ciertamente Dios dará el pago. ¿No dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte? Es una realidad que el juicio será por las obras o hasta las palabras. ¿No enseñó Cristo de toda palabra ociosa que hablaren los hombres? Tendrán que dar cuentas en el juicio. Mateo 12, 36. Entonces, ciertamente la salvación es por gracia, pero el juicio será por obras, como dice el versículo 6. Él pagará a cada uno conforme
a sus obras. Y eso nos va llevando al siguiente argumento de Pablo: la imparcialidad de Dios. La imparcialidad de Dios. Voy a leer el versículo 7 al 10 nuevamente. Bueno, el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia, ¿sobre qué? Sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice acá el apóstol, hermanos? Que unos recibirán vida eterna, no importa si es judío o si es ¿qué? Gentil o griego. Y otros recibirán condenación, no importa si es judío o si es gentil. Cuando hablamos acá de gentiles, hacemos referencia a todos los que no son de la nacionalidad judía. Todos los que no tienen la nacionalidad judía, el Nuevo Testamento les da el nombre de gentiles. En ese contexto, ¿nosotros qué somos? Gentiles, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo acá, hermanos? Tanto a los unos como a los otros, ¿verdad? Por ejemplo, si es un judío el que lee y escucha estas palabras, no pienses que por ser judío recibirás ¿qué? Vida eterna. O por ser judío no experimentarás ira y enojo. Porque puede llegar a ser, dice Pablo, que un gentil al cual se le llama incircunciso o impuro, venga a recibir vida eterna. ¿No fue lo mismo que el Señor le dijo a Pedro? No llames impuro lo que Dios ha santificado. ¿Por qué, Pablo? Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué hermosa verdad. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto de acepción de personas? Hermanos y amigos, quiere decir sencillamente que Dios no tiene favoritismos. No hay favoritismos. Dios no muestra parcialidad hacia unos o a otros. En este caso, por ejemplo, por su nacionalidad. ¿Me hago entender? Dios es imparcial. Y en nuestro contexto es importante, porque ustedes saben, y nosotros lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo difícil que era para la mente de un judío el solo hecho de pensar que ellos se podían perder y que un gentil pudiera llegar a ser salvo, ¿verdad? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 28. Sí, hermanos, ¿qué nos está enseñando este texto en última instancia? Que en el día del juicio final, lo único que va a importar, ¿qué va a ser? Si estamos o no estamos en Cristo. Eso será lo único que se tendrá en cuenta. Si estamos o no estamos en Cristo Jesús. Versículos 12 al 15. Aquí tenemos algo importante también, y es la base del juicio de Dios. ¿Cuál será la base? ¿En base o con base a qué será el juicio de Dios? Lo voy a volver a leer brevemente. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado
sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En los versículos 12 al 15, iglesia, se nos muestra cuál será la base para el juicio de Dios. Por un lado, nos dice el apóstol, todos los que recibieron la ley, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes recibieron la ley? En el contexto que estamos hablando, en el mismo contexto que pone Pablo, judíos y gentiles. Los judíos recibieron la ley en el Sinaí y por esa ley serán juzgados, porque estando bajo la ley han pecado contra el Señor. Pero resulta, hermanos, que hay quienes sin ley también han pecado. Y por el contexto inferimos que se refiere a quienes, a los gentiles. Los que no recibimos la ley en el Sinaí directamente, sin embargo, estos no tendrán excusa. ¿Recuerdan? Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. No se podrá decir, como no estuvimos allí, o como no somos judíos, como no se nos dio la ley, entonces no podremos ser juzgados. No. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Porque incluso sin la ley, también serán ¿qué? Juzgados. Versículo 12. Sin ley también perecerán. ¿Cómo así? ¿Cómo así que sin ley perecerán? ¿Cómo así que sin ley podremos ser juzgados? Esto tiene una respuesta que nos la da Pablo. Porque a todos los hombres les fue puesta la ley en su corazón. Es decir, a las conciencias de todos los hombres. Hermanos y amigos, fuimos creados como seres morales, ¿verdad? Y aunque no estuvimos allí en el Sinaí, ni tenemos nosotros los gentiles, tenemos el rótulo de judío según la carne, todos sabemos que matar es ¿qué? Pecado. ¿Me hago entender? Lo que Dios hizo en esas dos tablas con su puño y letra, lo puso en el corazón de todos los hombres. De manera que todos tenemos una conciencia que nos acusa o que nos defiende. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la base para el juicio de Dios? Tanto la ley como la conciencia. La ley como la conciencia. Cuando nosotros afirmamos que el decálogo, los 10 mandamientos, tienen un carácter universal, nos referimos a que aquellas tablas de piedra que se escribieron en el Sinaí están escritas en el corazón de todos los hombres. Y que nuestras conciencias están dependiendo de esas leyes, de esos mandamientos. De modo que a algunos les acusa o a algunos les defiende. Y a continuación Pablo hace la siguiente afirmación. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley. La ley fue dada a Israel. Israel oyó la ley de Dios, pero el solo hecho de oírla, por el solo hecho de oírla, ¿sería justificado delante de Dios? No, de ninguna manera. Porque el que me ama guarda sus mandamientos, dice el Señor. Y esto también tiene una aplicación para nosotros. Hermano y amigo, no pienses que por leer la Biblia, que por venir los domingos a la iglesia,
que por oír continuamente predicaciones seremos salvos por eso. De nada sirve esto, y oír, y oír, y oír, si no ponemos en práctica lo que escuchamos. Oír lo puede hacer cualquiera puede oír, pero solamente el Espíritu Santo puede aplicar de manera práctica su palabra. Pero algo importante también, para ser hacedor de la ley, se necesita también ser oidor de la ley, porque ¿cómo podremos practicar aquello que no conocemos en su palabra? Ahora, hermanos, quisiera mencionar 2 puntos más. Características del juicio de Dios. Características del juicio de Dios. Teniendo en cuenta estos 16 versículos del capítulo 2, creo que podremos tener un panorama de algunas características del juicio de Dios. Por ejemplo, el juicio de Dios es verdadero, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Verdad. Hermanos y amigos, el juicio de Dios no es el resultado de la imaginación de Pablo. El juicio de Dios no es la imaginación de los apóstoles ni de los profetas. El juicio de Dios no es una idea para atemorizar a los hombres para que dejen de pecar. Ese no es el razonamiento de la Escritura. Las Escrituras no nos habla de un juicio para que los hombres teman. El juicio de Dios es según verdad, verdadero, basado en la verdad y ciertamente sucederá. Segundo, el juicio de Dios es justo, versículo 5, la última parte. La revelación del justo juicio de Dios. Nosotros aquí en la tierra podemos esperar juicios que son injustos, sentencias injustas. Aquí podríamos esperar que un inocente sea culpado y que un culpable ande libre y hasta recompensado, ¿verdad? Hace parte de un mundo que es caído, pero el juicio de Dios será diferente, completamente y perfectamente justo. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Génesis 18, 25. De modo que el juicio de Dios es verdadero, el juicio de Dios es justo, el juicio de Dios es según las obras, ya lo vimos, versículo 6. Es decir, lo que merecen las obras, ¿verdad? La sentencia, ¿cuál es la sentencia del juicio? Ese día grande y terrible para unos, glorioso para otros, ¿cuál será la sentencia? Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, es decir, condenación eterna. Pero para otros honra, paz, es decir, vida eterna. Esas serán las sentencias. El juicio de Dios es imparcial, ya lo vimos, versículo 11. En aquel día, mis hermanos, no importa si eres hombre o mujer, no importa de qué clase social seamos, ricos o pobres, lo que sea, no importa la nacionalidad que sea, no importa la raza que sea, repito nuevamente, ese día solo se tendrá en cuenta si estamos escondidos en Cristo Jesús o no lo estamos. Y finalmente, el versículo 16. Hay un día fijado, hermanos y amigos. ¿Lo notan? En el día que Dios juzgará. El versículo 16 nos dice que hay un día. ¿Alguien sabe cuándo será ese día? No, ¿verdad? Nadie lo sabe. Pero ciertamente es un día que ya está fijado. Piensa en esto. Es como si ya estuviera agendado en el calendario de Dios.
Así como cuando la encarnación de Cristo ya estaba fijado. Y pues, como dice Gálatas, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Bueno, así también el juicio. Hay un día señalado, establecido, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Así que hermanos, ya hay un día fijo, establecido y que nadie podrá ¿qué? Removerlo. Ciertamente llegará. Ahora el versículo 16 también nos dice lo siguiente. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos no solamente serán juzgados por sus obras externas, visibles, sino también por sus palabras o incluso por sus secretos, los secretos de los hombres, aquellos que nadie conoce sino solo Dios, porque para el Señor no existen los pecados secretos. ¿Los podemos ocultar a los hombres? Sí. ¿Los podemos ocultar a Dios? No. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, 13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Dios juzgará aquel día los secretos de los hombres, hermanos. Y este texto de Hebreos nos dice, no hay nada oculto delante de sus ojos. Todo está desnudo y abierto y tenemos que dar cuentas. Ahora, el verso 16 de nuestro capítulo también nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Finalmente, hermanos, no podemos dejar de considerar quién será el juez aquel gran día. ¿Dios lo hará? Sí. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Sí, hermanos, el crucificado, el cordero que fue inmolado, un día será el león y vendrá como juez. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Juan 5:22. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dándole fe con haberle levantado de entre los muertos. Aquel quien dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que ese día el juez será el Hijo de Dios. Finalizo con unas breves aplicaciones prácticas. Hermanos y amigos, cada vez que nosotros escuchemos la voz del Señor en su palabra, ¿qué dice la Biblia? No endurezcamos nuestros corazones. No menospreciemos lo que Pablo dice acá. ¿Por qué vamos a ser tan necios de menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Oremos para que Dios nos guíe al arrepentimiento cada día. Segundo, nuevamente requiero repetir, no caigamos en el error de pensar que podemos escapar del juicio de Dios. No nos engañemos, no te engañes. No sea que cuando veas la realidad del juicio de Dios ya sea demasiado tarde para ti. Si no quieres perecer en este juicio, te ruego que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque ¿qué será de nosotros si no somos hallados en Cristo ese día?
La Biblia dice, ¿quién podrá mantenerse en pie en el día grande de Jehová? En el día grande y terrible, en el día cercano. No nos contentemos con ser oidores de la ley, porque esto nos hace solo más responsables delante de Dios. Y por último, hermanos, oremos para que aquel día, el día del juicio, el día cercano, piensa en esto, que aquel día tu juez, ya sabemos quién va a ser el juez, ¿cierto? Que aquel día tu juez sea al mismo tiempo tu abogado defensor. Imagínate el escenario judicial. Eso no se ve aquí en la tierra, que un juez sea el abogado. Ora para que tu juez sea tu ofrenda, tu sacrificio, el único que puede aplacar la justicia de Dios y limpiarte de todo pecado. Esa es nuestra única esperanza, hermanos y amigos, Cristo. Y ese es el Evangelio. Sin Él pereceremos, pero solo en Él hallaremos vida eterna. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias en este momento por habernos hablado nuevamente a través del libro de Romanos. Perdónanos, Señor, porque como seres humanos somos necios. Profesando ser sabios, nos volvemos necios y nos envanecemos en nuestros inútiles razonamientos. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que no habrá tal cosa como un juicio. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que podremos sacar alguna excusa delante de ti. Te pido que abras nuestros ojos, oh Dios, para ver las riquezas de tu gracia, de tu paciencia y de tu bondad y de tu misericordia. Y que en vez de menospreciarla, nos aferremos a ello como nuestra única esperanza. Padre Celestial, te pedimos que así como has delegado todo hijo, todo juicio en Cristo, te pedimos que lo comisiones a Él para que Él sea nuestro abogado, nuestra defensa en aquel día, una defensa segura, una defensa que pagó el precio que merecemos. Danos la gracia de poder ser hacedores de tu palabra, Señor, de no conformarnos solamente con escuchar. Y sabemos que para eso se requiere tu obra sobrenatural en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que aquel día no seamos nosotros los que huyamos a las peñas y digamos escondernos delante del que está sentado en el trono y del Cordero, sino que ese día simplemente caigamos de rodillas a ti y confiemos en aquella única ofrenda agradable, porque ¿qué más esperanza tenemos, Señor? Ayúdanos a aferrarnos a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la ley, por tu santa ley, perpetua y eterna. Y gracias por la conciencia que le has dado a todos los seres humanos. Así eres tú quienes nos has dejado sin excusas. Ayúdanos, Padre, a meditar en estas cosas con la seriedad que amerita y quieras tú usarlo para llevarnos siempre a las buenas nuevas de la salvación.
en Cristo Jesús. Amén. Amén.